habría que recordar que el doctor Germán Carrera Damas es profesor titular, ya jubilado, de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, maestro de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, revalidó la licenciatura y obtuvo el doctorado en su escuela, de la que fue director. Fundó las cátedras de Historia de la Historiografía Venezolana y Técnica de Investigación Documental. Desempeñó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Inauguró la cátedra Simón Bolívar en las universidades de Colonia, República Federal de Alemania y la Nacional Autónoma de México. Desempeñó la Bakery Family Chair for Eminence Scholars de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y como experto colaborador de la UNESCO, es presidente del Comité Internacional de Redacción de la Historia General de América Latina y miembro del Buró del Comité Científico Internacional, encargado de la redacción de la nueva versión de la Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad. Bienvenido entonces, doctor, pues a por su programa Razones para la Esperanza. ¿Cómo está usted? Sí, don Pérez. Bien, vamos entonces un poquito para entrar ya en tema. El tema que queríamos tratar con nuestro público es el de Simón Bolívar, pero un poquito pues contrastando en la medida que se pueda, por supuesto, lo que era la figura real a lo que es la figura de culto, la figura pues cercana a la parte legendaria. Creo que la figura de Bolívar es una figura complicada porque se trata por un lado de un político agudo que mide entonces sus pasos, sus palabras. Por otro lado tenemos al estadista, pero también tenemos a lo que es el militar, y el militar pues exitoso, el militar que de alguna manera sabe el terreno que está entonces pisando. Pero para no irnos por las ramas, quisiera de buenas a primeras entrar en tema y plantearle algo que usted en cierta oportunidad comentaba. El cardenal Quintero en una homenaje que se estaba haciendo al Libertador tuvo unas palabras más o menos pomposas acerca de él, y usted entonces reseñaba un poquito que caramba, como que no correspondían del todo a lo que podía ser una visión más ecuánime, más serena de la parte de historia. Pues no sabía, mire, no sabía, tratándose de esta venerable figura, ¿eh? Bueno, no, yo creo que es importante haberlo dicho. A veces los silencios no son de lo mejor. Mire, pero yo quisiera hacer esta pregunta porque en el fondo, si uno va a la parte católica, bueno, pues el Libertador Simón Bolívar, aparte de sus aventuras amorosas, era entonces una persona católica, pero hay otros que dicen que no, que era simplemente pues un masón, y que la parte católica fue un cálculo político que tuvo pues para llevárselas bien o para llevar adelante lo que es su proyecto. Pero ¿qué indicios nos da la historia de cuál era la posición de Libertador en este ámbito según pues su óptica? Permítame decirle, y no es jactancia, que hace ya medio siglo que estudio la figura del Libertador y sobre todo sus proyecciones, tanto desde el punto de vista histórico crítico como desde el punto de vista de lo que se llamaría el culto de que ha sido objeto. Debo decirle que esto es hoy asunto de interés actual. En una universidad norteamericana se está editando en este momento un volumen con un seminario, el resultado de un seminario dedicado justamente a este fenómeno psicosocial que es el culto a Bolívar. Esto quiere decir que hay un vínculo fundamental entre ese culto y lo que es una imitación del culto cristiano católico, que es fundamental para la comprensión de la historia de Venezuela. Desde ese punto de vista ha habido incluso excesos lamentables. Por ejemplo, se ha convertido un culto del pueblo en un culto para el pueblo, y de allí vienen todas las conjeturas en cuanto a significación. Bolívar fue un cristiano católico, cultural, social, moral y éticamente. Que fuese fervoroso, practicante o eso es otra cosa, pero no hay duda de que su estructura mental, su estructura espiritual y su fundamentación filosófica se correspondía justamente
con ese gran fondo cristiano católico que caracteriza a estas sociedades. Ok, hay otro detalle entonces, siguiendo pues con otro de los aspectos, y es que Bolívar siempre se nos acerca como el militar, lo cual avala muchísimas cosas en nuestro país. Y para mí es curioso caer en cuenta, o sea, que de adulto, o sea, me acordé de que Washington es también un general, y sin embargo fue de adulto. O sea, yo desde pequeño sé que Simón Bolívar es un militar, pero en el caso de otros países, pareciera que es tan secundario que inclusive la representación que se hace de Washington no es nunca con uniforme, muy rara vez. En cambio, para nosotros es un militar, y eso creo yo, me parece que marca una importancia pues especial, un protagonismo que en las siguientes generaciones. No sé cómo queda eso. Mire, debo decirle sin jactancia que he estudiado el asunto detenidamente. Bolívar no fue un militar, fue un gran político que tuvo una actuación militar, pero al mismo tiempo fue el más importante constitucionalista del siglo XIX en América Latina. Recuerde, crítico de constituciones, redactor de constituciones, es decir, era básicamente un hombre para el cual la violencia representada por lo militar era la antesala de la ley, como signo fundamental para la convivencia de la sociedad. Él fue un gran estratega, que es diferente. El estratega vincula lo político con los recursos de la política, y entre ellos la fuerza militar. Pero recuerde usted que por eso le encarga a Sucre, que fue el gran militar de la guerra de independencia en todo el continente, nada menos que la culminación de la obra de la independencia, finiquitando el imperio hispanoamericano. Esto demuestra hasta qué punto Bolívar fue, en primer lugar, un gran político, un gran estratega, pero de ninguna manera un militar, y mucho menos militarista. Esto debe quedar muy claro, que ha sido apropiado para convertirlo en el escudo del militarismo tradicional. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con Bolívar. Ok, y también hay otro aspecto que ese sí es como muy vigente, y es que pues Bolívar es el antiimperialista, porque hay alguna frase pues que soltó allí en relación con los Estados Unidos, y más bien quizás con la concepción de gobierno federalista. Sin embargo, el gran imperio en ese momento era el Imperio Británico, y pareciera como que Bolívar se sintió muy cómodo con el Imperio Británico, inclusive como lo querían excluir. ¿Cómo dice, pero perdón? No al imperio, al régimen. Al régimen. Porque era de hecho una monarquía constitucional. Él decía que tenía los méritos de la monarquía en cuanto a la unidad, y a los méritos de la república en cuanto a la libertad. Recuerde, ese es el discurso de Angostura. Su credo nunca fue de subordinar la libertad a la unidad, sobre todo cuando la unidad es entendida como un apogeo de la violencia, de la hegemonía. Ese es el punto. Mire, eso que usted me dice de Bolívar antiimperialista es un mito elaborado con fines políticos. Lo que pasa es que Bolívar, su objetivo fundamental era la independencia, y él no vio la independencia consolidada sino después de 1824, cuando aquel primer mariscal de Colombia, el general colombiano nacido cumanés, Antonio José de Sucre, liquidó el imperio hispanoamericano en Ayacucho. Ese sí era realmente un gran militar, mucho más que un político, aunque tuvo una destacada actuación política. Es diferente, por eso dos personalidades que se complementaban extraordinariamente.
Ok, ok. Y hay otro aspecto también en cuanto a las visiones que se tenía de la propuesta de repúblicas en ese momento. O sea, porque tenemos entonces que está la constitución boliviana, por un lado, pero existía también la concepción más o menos federalista, que aparentemente la representaría Santander, y bueno, evidentemente también estaba la parte de seccionar pues lo que había sido, no la Gran Colombia, porque usted leí que dijo que no, que lo de la Gran Colombia era un invento de los historiadores, que había que hablar de la Colombia, y la Colombia que luego sufre la separación de Ecuador y de Venezuela. Es la República de Colombia. Ese era el título, no Gran Colombia. Okay. Eso lo inventaron los historiadores para diferenciar la Colombia que sobrevivió de la Colombia que la precedió. Ok. Ahora, el asunto de la presidencia vitalicia... Pero permítame decirle una cosa. ¿Cómo no? Volviendo sobre el punto del antiimperialismo. Es muy curioso. Bolívar fue un hombre que con razón se le designó como el libertador. Es decir, era el hombre realizador de la libertad. Porque había cierta confusión conceptual entre libertad e independencia. Esto es un hecho. Pero al mismo tiempo Bolívar había vivido con angustia los efectos negativos de la libertad convertida en anarquía. Él tenía conciencia de lo que había pasado, no solo en Europa, sino en gran parte de América Hispana. Y en consecuencia llegó a temer que el uso o ejercicio de la libertad por un pueblo que tenía 300 años de subordinación monárquica podía conducir a un estado de deterioro político que pusiera en peligro la independencia. Pero ese problema no se le planteó solo a Bolívar. El pleito entre Jefferson y Washington en los Estados Unidos nacientes tenía ese origen. Washington llegó a temer del ejercicio de la libertad. Jefferson, que estaba identificado con el sector más radical de la Revolución Francesa, abogaba por la plena y absoluta libertad. Era un problema muy real, no era un problema ficticio, pero querer prolongarlo a mundos posteriores es un abuso del sentido histórico. Ok. Hay también un elemento en Bolívar y en aquella época que creo que se nos puede escapar a nosotros, que a veces tendemos a cierto pragmatismo un poquito más rastrero, y es el sentido de la gloria, que tantas veces el Libertador pues alude. ¿Qué quería decir el Libertador cuando hablaba, o los libertadores cuando hablaban de la gloria en ese momento? Si usted supiera que a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que estando en el umbral de la gloria en Ayacucho, Bolívar fue capaz de cederle el primer plano al mariscal de Colombia, Antonio José de Sucre. Y me preguntaba si a un hombre que había dicho que el honor, la grandeza estaba, o la gloria estaba en ser grande y ser útil, ¿cómo pudo consentir esa especie de inmolación de su aspiración de gloria, que fue real? Ahí prevaleció la conciencia responsable de un hombre para quien el acto militar era la antesala de la libertad y no la gloria de una persona o de un sector social. Por eso cede el mando a Antonio José de Sucre y permanece él en la retaguardia previendo cualquier resultado, bueno o malo, pero sabiéndose que era el único hombre capaz de mover a los pueblos para continuar aquella lucha. Es lo que yo logro entender de aquello, porque de otra manera es incomprensible. No se puede pensar que un hombre, después de todo aquel esfuerzo, estando en el umbral de lo que era la consagración máxima, se diera el paso a un joven general que él admiró y creyó capaz de llevar a término su propia obra. Es
¿Eso no es un signo de grandeza? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Para mí quizás es la demostración más alta de su sentido de la grandeza. Bien, y para terminar quisiera un poquito preguntarle esa importancia que tiene la figura del Libertador para lo que es la consolidación o el intento de consolidación de lo que es la República de Venezuela, independientemente del adjetivo que se le ponga en medio. Lo digo considerando pues parte de lo que son sus estudios y también teniendo en cuenta en el que algunos pueblos aluden a lo que han llamado los historiadores el mito fundante, que es como de nuevo pues esa especie de referencia en el principio, en el arjé, para poder entonces descubrir la identidad de lo que puede ser la cohesión para la misión, la razón del presente y del futuro. Usted lo ha dicho muy bien, pero muy bien. La crisis de la conciencia social inmediatamente después de la ruptura de Colombia fue profunda y estaba arraigada hasta el punto de que un buen sector de la sociedad volvía la mirada hacia el pasado, añorando la paz de la monarquía. Esta es una realidad. Había una profunda decepción sobre los logros de esto que se llamaba la independencia. Y en consecuencia había que fortalecer la conciencia social con mira a que llegase a ser una genuina conciencia nacional. Hay una gran diferencia. Yo diría que todavía los venezolanos estamos en el umbral de la conciencia nacional. Eso es otra cosa. Pero en ese momento, ¿qué recurso podía verse? La gente culpaba a lo que había sucedido de todos los males que estaban padeciendo. Más de 300.000 muertos, la ciudad destruida, la ruina, etcétera, etcétera. Entonces era necesario canalizar ese desaliento para que no cayera en la desesperanza. Recuerde, hubo otras sociedades hispanoamericanas que intentaron restablecer la monarquía. Y el resultado de ese esfuerzo fue justamente aprovechar aquello que estaba surgiendo genuinamente, espontáneamente, como un culto del pueblo. Los esclavos creían que Bolívar había decretado la abolición de la esclavitud. Lo hizo, pero lo hizo en la Constitución de Bolivia. Y eso tardíamente. Pero en realidad la gente le atribuía todo lo bueno que la independencia debía haber proporcionado. Y al mismo tiempo, quienes no habían sabido lograr esos resultados, buscaron un responsable. ¿Y qué era ese responsable que podía ser acatado por todo el mundo? Simón Bolívar. Y entonces nace el culto a Bolívar, que tuvo tres finalidades. Primero, apaciguar la opinión pública. Segundo, dar una esperanza a la República. Y tercero, legitimar el control, la tutela, el dominio del poder civil por el poder militar. Bien. Parece que suena a presente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Suena a presente. Y desde ese punto de vista, el culto a Bolívar cumplió en aquel momento un papel muy importante y muy positivo desde el punto de vista de la conformación de la nación. El problema vino después, cuando ese culto lo convirtieron en la justificación del régimen que sometía al pueblo no ya a tutela, sino a la sumisión, y retardó la instauración del poder civil que se logra en Venezuela por primera vez en 1946. Okay. ¿Qué le parece? Bueno, muy bien, y eso me permite a mí entonces tener presente que usted tiene un libro que se llama Rómulo Histórico, que seguramente pues lo comentaremos un poquito más adelante. Le sonó, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, para poder comentar. La historia es terca, no se resigna a que sea tergiversada
y mucho menos pervertida, termina por prevalecer. Bien, bien. Sí, yo siempre he notado mucho que en los historiadores hay una gran serenidad cada vez que comentan este y otros temas, cuando uno pues se plantea las angustias del presente. Lo malo es que padecemos las angustias en el presente. Sí. Tenemos la certidumbre histórica. Venezuela, lo digo y lo repito y me tomo estos segundos para decirlo, será en un lapso de una o dos generaciones la primera sociedad genuinamente democrática de Hispanoamérica. Bueno, tomaremos su palabra. Yo hago votos por ello también. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por habernos conseguido pues estos minutos con sus reflexiones en el que podemos pues a través suyo revisar tantas fuentes como usted pues ha visto a través de sus ojos. Pues muchísimas gracias por esa compañía. Yo le agradezco mucho que me haya dado esta oportunidad, pero sí le debo decir lo siguiente: estudio, sigo estudiando y no tendré ninguna duda en enmendar lo que haya que enmendar, en corregir lo que haya que corregir, pero tampoco en reafirmar aquello que resista la evaluación crítica. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y yo agradecido a usted. Bien, estaba con nosotros el doctor Germán Carreras Damas, el cual pues es historiador y tiene varias publicaciones sumamente interesantes, entre ellas El culto a Bolívar, que fue publicado hacia el año 1969-70 y que tiene varias reediciones y que no se encuentra, estuvo presente en librerías, pero actualmente es complicado conseguirlas. Sin embargo, es un libro excelente que sirve también de base para el libro de Elías Pino Iturrieta, El Divino Bolívar, que también pues se inspira en este estudio.